Bienvenidos. Bienvenidos a otra edición de Difunta Argentina. Vamos a tratar de hacerlo express, así entran en el programa. Y ya están viendo ahí en pantalla la imagen de los personajes de esta noche. Hoy vamos a narrar la historia, una historia realmente escalofriante. Una historia que conmovió a la ciudad de Mendoza, ahí en Posadas. Perdón, Misiones, ya estoy diciendo cualquier cosa, ¿viste? Como uno, ya en los apuros uno dice cualquier cosa. En Misiones, Posadas. Ahí por el año 1980 y 1982. Estoy hablando de los famosos asesinos de Itaimbé Miní. Itaimbé Miní es un barrio de Posadas, un sector ahí de Posadas, al sur de Posadas, cerca de lo que es el Aeroparque. Las personas que están viendo en pantalla son los responsables de los actos de los que voy a nombrar. Sus nombres son respectivamente Ramón Domínguez y Adolfo Luis Lauchín Rodríguez. Estos dos individuos de pasado extraño se hacían pasar por gendarmes y paraban a la gente, la llevaban a un descampado, les robaban, las violaban y muchas veces las mataban. ¿Cómo empieza oficialmente esta historia? Oficialmente empieza con un doble asesinato. ¿Cuándo? Más precisamente el 23 de julio de 1980. Donde, utilizando esta metodología de hacerse pasar por personas de la Fuerza Armada, detienen a Wilfreda Noemí Lenguaza y a Gustavo Omar Bolano. Los detienen, los hacen correrse a un costado, los llevan a un descampado, donde, bueno, como les comentaba, realizan estos actos de maltratarlos, golpearlos, violarlos, robarles y matarlos. La situación en la que encuentran los cuerpos de estos muchachos es al día siguiente bastante tenebroso, porque Gustavo Omar Bolano había aparecido con el cráneo totalmente destruido y Wilfreda Noemí Lenguaza apareció prácticamente degollada. Claro, la policía fue al lugar, se puso a rastrear y no encontró ningún tipo de evidencia o de rastro o de nada. No encontró información que los podría vincular a estas dos personas de aquí. Luego de este acto, que, y reitero, no es el primero que han cometido, es el primero de mayor envergadura, porque ya se comentaba que había en la zona ciertos asaltos violentos, pero asaltos en fin. Luego, al parecer, luego de este acto más exacerbado, es como que el dúo de asesinos comete actos menores o de muy baja calificación. Hasta otro doble homicidio ocurrido el 15 de enero de 1983. Donde, en, digamos, una repetición de lo que habían hecho en julio del 80, terminan matando a
Laura Silvana Sirimarco y a Fernando Aníbal Marín, cerca del arroyo, ahí de la zona. Otra vez, un asalto violento, mortal. Otra vez la policía va a investigar. Había aumentado los casos de robo en la zona. El año anterior, durante 1982, habían aumentado considerablemente los robos en esa zona. Nunca se llegó a relacionar que eran ellos, pero sí, eran ellos. Esta vez cometiendo, al principio del año 1983, otro doble homicidio. Entonces la policía empieza a investigar un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque todavía tenían el fantasma de lo que había ocurrido casi 3 años antes. Casi 3 años antes no habían llegado y la investigación había quedado parada. Es así que esta vez sí encuentran algo. Encuentran una pista muy importante. Una pista que le va a permitir llegar a ellos. ¿Qué encontraron? Una corredera de una escopeta. Que el objeto tenía el número de serie. Y esa serie, número serie, relacionó inmediatamente a uno de los dos. Más precisamente a Ramón Domínguez. Dato de color. Ramón Domínguez fingía, mentía, decía ser parte de los militares, ser un gendarme más. Él decía ser parte de la fuerza militar. Cosa que obviamente negaban todos en los cuarteles. Esta persona no lo era. Pero él decía que lo era. Es más, regularmente se lo veía vestido de uniforme. Cosa que no estaría permitido. Pero era un loquito más. Así es como relacionan a ese elemento con él. Y lo van a buscar. Y lo encuentran con Lauchín Rodríguez. Y ahí empieza una persecución. Los logran agarrar. ¿Y cómo es que los pueden directamente enjuiciar por esos dobles homicidios y por muchos otros que ahora voy a listar? Porque encontraron en posesión de ellos dos un martillo que tenía rastros que los vinculaban con estos asesinatos. Habían dado con estos dos individuos que tenía sentido. ¿Por qué? Porque habían comentado que uno de los vinculados en el doble homicidio había sido experto en artes marciales. Entonces, claramente necesitaba ser más de una persona para poder reducirlo. Es así que los enjuician. Es así como los llegan a también inculpar de otros casos, como por ejemplo de un caso del 7 de marzo de 1982 de violación y robo calificado, donde asaltaron a una pareja y violaron a la muchacha. Otro caso el 12 de marzo de 1982. Vieron que de pronto en el 82 empezaron como a volver a activarse, porque decía, habían tenido, pero no había rastros de ellos. No era un doble homicidio. Sí, bueno, una violación, un robo. Luego tenemos, sí, un homicidio, donde parece que ellos terminaron matando a Ricardo Marcelino Núñez, cómplice de alguno de estos asaltos y robos y violaciones anteriores que habían empezado a cometer. Al parecer, Marcelino Núñez
los habría querido delatar y ellos lo terminaron matando. El 5 de agosto del 82 también hurto calificado a una pareja donde tomaron ilegalmente una escopeta que después la utilizarían para asesinarla. El 29 de noviembre del 82 otro robo calificado, nuevamente en la zona. 18 de diciembre otro robo más y uno más en un motel de la zona ya el 14 de enero del 83. Como se ve, habían empezado con pequeños robos, un doble homicidio y habían desaparecido, pero después por algún motivo habían vuelto. Seguramente estaban esperando a que redujese un poco la tipo el ruido que había ocasionado ese primer doble homicidio, llegando a poder repetirlo. Estos todos personajes individuos, fueron enjuiciados a cadena perpetua. Cosa que luego pasaron 25 años corridos ahí en la cárcel, recorriendo distintas cárceles y consiguiendo su libertad en 2008, ya que hubo una reducción de la condena. Luego, ¿qué pasó con ellos? Ambos dijeron que se iban a vivir con sus madres. Uno de ellos llegó a decir, Rodríguez precisamente, llegó a dar alguna nota y a pedir disculpas. Se entiende que uno de los dos ya ha fallecido a esta altura. Y como te había comentado que uno tenía una situación compleja, mintiendo, diciendo que era parte de las Fuerzas Armadas, tanto vestido como uno mismo, estando uno ya armado como alguien de la fuerza, el otro, Adolfo Luis Lauchín Rodríguez, tiene una historia muy particular que la voy a reducir en que él se casó, se fue a Buenos Aires y un día volvió a Misiones. ¿Por qué volvió? Porque estaba escapaba porque había matado a la esposa. Entonces ya tenés gente que tenía complejos y una historia bastante cruda y ruda. Espero que les haya gustado y entretenido esta historia. La historia sobre los asesinos de Itambaembé-Mini. Espero estarlo pronunciando bien. Yo pronuncio muy mal las cosas como esta zona, pero estamos hablando de unos asesinos que en Misiones Posadas, en los años 80, movieron mucho el avispero. Ahora los dejo porque tenemos que seguir con más difusión. Perdón.